Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho entre libros. Hoy traigo una entrevista a Cari Ariño, la autora de la recién publicada La Rueda del Olvido y del Latido del Tiempo. Muy atentos a la entrevista, porque al final tendremos sorteo de un ejemplar de este libro firmado por la autora. Una autora, Cari Ariño, a la que tengo que estar muy agradecido porque en el fondo esta entrevista se la ha currado ella. Yo le paso las preguntas y ella se las ha grabado y luego me las ha enviado para que yo las edite. Así que vamos con la primera. Se habla siempre de que el segundo disco, la segunda película, la segunda novela, es un poco la que marca la trayectoria. ¿Cómo te sientes ahora tras publicar La Rueda del Olvido, tu segunda novela? Me siento afortunada de la acogida de los lectores, porque después de Latido del Tiempo, esta segunda novela no dejaba de ser un reto. De todos modos, también soy muy consciente de que cada novela tiene sus afectos y sus desafectos, ¿no? ¿De dónde surgió la idea para escribir La Rueda del Olvido? La idea de la segunda novela, en realidad, casi que surgió en las presentaciones de Latido del Tiempo, porque todo el mundo me preguntaba por la segunda parte, y yo tenía bien claro que la segunda parte de Latido en principio no existía, era una novela cerrada en sí misma, ¿no? Pero sí que había un espacio, unas páginas, un capítulo en que se produce una muerte después de la Guerra Civil, y eso realmente impactaba mucho al lector, ¿no? Y fue ahí, en ese momento, cuando yo me encontré respondiendo que si en todo caso había una segunda parte o pudiera haber una segunda parte de Latido del Tiempo, este no sería sobre los que se quedaron, sino que en todo caso la segunda parte sería de los que se marcharon, ¿no? Y a partir de ahí, empecé a darle vueltas a ese personaje, ¿no? A Biel, ¿no? ¿Qué sería ese anarquista que fue luego, ¿no? Ese refugiado que se marchó? Y ahí nació Biel. ¿Cómo te documentaste para escribirla? Como libros, en cuanto a datos, como datos históricos, busco lo que son novelas o lo que son grandes enciclopedias y busco pues qué ocurre esto, qué ocurre en aquella batalla, qué ocurre en la otra y tal. Y ahí me documento, sobre todo porque has de ser veraz en lo que dices, no puedes inventarte momentos históricos que no existen, ¿no? Cuando lo estás ubicando en un mundo muy real, ¿no? En una España concreta. Ahora bien, realmente mi documentación no pasa por ahí. Mi documentación es la del testimonio directo. Yo para La Rueda del Olvido entrevisté a campesinas del Prat del Llobregat para saber cómo era el Prat en ese momento de su infancia. Me fui a Coyiure y visité y hablé con la tata Dani, que es una señora que vio pasar en un febrero del 39, vio pasar por ahí realmente a los refugiados españoles. Y entonces lo que hago es patearme los escenarios que van a ser parte de mi novela. Me fui al memorial, a lo que es el memorial de Caen. Fui también a lo que es el Museo de la Memoria Histórica de Gandesa. Me pateé lo que es el pueblo derruido de Corbera de Ebro. Estuve en el mirador de Franco, allí en el Coll del Moro, ¿no? Donde Franco veía desde allí todo lo que era la batalla del Ebro. Me posicioné allí en el puente de Amposta, ¿no? Para ver el Ebro desde allí, por donde habían pasado también el ejército del Ebro, ¿no? A la otra orilla. Andé por lo que eran Arrán de Río, cerquita por allí, por Mora. Me fui a las playas de Argelés y allí estuve pisando la arena donde estuvieron. Me fui a la maternidad de Elna. Me fui a exposiciones que hacían en Prat de Molló sobre la retirada. Entonces me fui a la Normandía y estuve por allí también, por donde fue el desembarco. Entonces eso es realmente mi documentación, ¿no? Donde yo puedo ver cómo puedo situar en un paisaje real
a lo que son el protagonista o los personajes de mi novela. Y realmente esa es mi documentación principal, ¿no? En Barcelona no tuve problema, hay un barrio que yo conozco muy bien, que es el barrio de San Antonio, y fue allí donde yo coloqué a los personajes principales porque, claro, al ser una novela costumbrista tienes que conocer un poco bien el lugar, los escenarios en donde ubicas a los personajes, igual que hace pues un director de cine, ¿no? Que van a buscar las localizaciones. A mí me ocurre un poco lo mismo. Siendo como eres castellano parlante, ¿por qué la novela te la han traducido? En realidad es un tema de contrato. Sandra Bruna me vendió y yo acepté y yo estuve de acuerdo la novela a Ediciones B y yo acepté precisamente esta editorial porque ya de salida salía en los dos idiomas y yo no me quería perder el lector en castellano porque yo también soy una castellano parlante y no me quería perder esa parte de público. Entonces ya el que me traduzcan es porque va dentro de lo que es el contrato, yo la entrego en catalán y me la traducen al castellano. Si tuviera que ser una novela que se vendiera a otra editorial por separado, una en catalán y otra en castellano, entonces estoy segura que sería yo quien me la traduciría, no la daría a traducir a otro, sino que yo me la traduciría. De todos modos, un dato curioso que os explico. Yo cuando doy por terminado un capítulo, cuando ya lo doy por cerrado, lo que hago entonces es, me lo leo en voz alta en castellano, o sea, hago una traducción simultánea, porque yo escribo en catalán, como sabéis, entonces yo lo leo en castellano para ver cómo me suena, ¿no? Incluso a veces cambio algún adjetivo o algún verbo, porque es una pista que me ha dado el castellano y que yo no lo había puesto de ese modo tan concreto en catalán, ¿no? Y entonces lo utilizo de ese modo el castellano, ¿no? También me hago una traducción simultánea. ¿Cuál de los personajes de la novela es tu favorito? El personaje favorito de mi novela, para mí, porque para cada lector en el fondo puede ser uno, claro, yo siempre tiendo a que el personaje favorito del lector sea el protagonista, ¿no? Por eso le doy ahí toda la carga y lo redondeo en lo máximo. Pero para mí, mis dos personajes favoritos de La Rueda del Olvido son Biel y Ágata. O sea, sin ellos no habría novela. Y cuando yo marco un personaje para mí favorito, es aquel que creo desde pequeño y de algún modo no lo suelto hasta que termina la novela. Lo llevo de la mano toda la novela. Aunque sean capítulos que no ha salido o que apenas sale, él sigue vigente, mi protagonista. Y aquí son Biel y Ágata. Alicia, Julien, todos los otros están realmente a su servicio. No tendrían sentido ni Alicia, ni Julien, ni el resto si no existieran Biel y Ágata. Baptista es otro personaje, pero ahí no lo desvelo porque ya casi que el lector lo conoce desde buen principio quién es, ¿no? Pero mis personajes favoritos son Biel y Ágata. ¿Por qué deberían los futuros lectores elegir esta novela para su próxima lectura? Entre muchas cosas porque no les va a dejar indiferentes. Cuando la terminen, les gustará más, les gustará menos, estarán más enfadados, menos, identificarán más o menos sus expectativas, se les habrán resuelto o no. Bueno, las expectativas de la novela yo sí que las voy cerrando y estoy casi segura que no se me ha escapado ninguna. Pero la expectativa de lo que uno espera de la novela, eso ya es de cada lector. Y lo que sí que sé es que van a llegar al final. Es muy difícil. Yo creo que vayan a cerrar el libro porque hay allí descripciones que les aburran. En otras cosas, porque yo lo que hago con las descripciones es que las incorporo tanto al personaje que las está diciendo, descripciones de espacios, de lugares, de paisajes. Es como que le pongo una camarita ahí en la frente, en los ojos del personaje, y entonces es él quien va explicando lo que se ve. Entonces, el lector que se salta páginas realmente no va a entender absolutamente nada. O la lee de tirón, con los días y los tiempos que necesite, ¿no?
pero van leyendo página a página, cosa que además yo ya procuro crearle el suficiente aliciente, ¿no? Para que no la deje, para el continuo que pasará y que pasará. Que entonces yo lo que le diría al lector es que, vamos a ver, que se la leen, por lo que me están diciendo todos, en 3 o 4 días, y no de 24 horas, sino en 3 o 4 días. Así que yo les diría que no cojan ese miedo de que es una novela de la guerra civil, porque no lo es. Es una novela de amores y desamores y de pasiones y de ideologías que están ahí, pero bueno, de ideología hay siempre, ¿no? Cuidado, ideología en los personajes, porque yo siempre procuro que el narrador sea neutro, que no se posicione. No me gustan las novelas que dan una moraleja o que incitan ya desde el propio autor, incita al lector a decir cómo tiene que hacer, cómo tiene que pensar, que cada cual decida, ¿no? La novela para mí, así lo ha sido siempre, es entretenimiento. Y todo aquello que tú puedas sacar, que no sea paja, ¿no? Que yo procuro no poner paja. Bueno, lo procuro y tanto, barro. Yo cuando corrijo digo que cuando hago otro capítulo digo, bueno, voy a barrer, ¿no? Voy barriendo todo aquello que a mí me va a parecer paja, que no sirve para nada. Con lo cual, yo lo que animo a los lectores es a que la lean, que hay tantísimos que, ¿por qué no? ¿Por qué no leer La Rueda del Olvido, ¿no? Y ahora, si hay alguna pregunta que no te he hecho y que a ti te gustaría comentar, pues nada, es tu momento para decirlo. Algo que siempre preguntan es si es autobiográfica. Pues bien, no lo es biográfica. Para mí ficción es ficción. Incluso creo que me costaría muchísimo escribir una autobiografía mía, con lo cual no es. Pero sí que os voy a contar un secreto. Bueno, un secreto que no es secreto, secreto para vosotros, ¿no? En La Rueda del Olvido llega un momento en que Biel tengo que sacarlo de España por sus ideologías, y es ahí donde empieza la retirada. Y entonces yo no sabía cómo tirarlo, para dónde mandarlo, y ahí sí que me cogí a un hecho biográfico mío. Yo también tengo como Alicia, también tuve un abuelo republicano que marchó para no volver, y del cual yo no sé dónde fue, bueno, cuál fue su ruta. Sí sé dónde fue a parar, que fue a un pueblecito que luego lo coloco a Biel en el mismo pueblecito que estuvo viviendo mi abuelo. Entonces yo lo que hice ahí fue inventarme la posible historia de mi abuelo, ¿no? Me la inventé. Yo sabía que había vivido en ese pueblo, habíamos tenido su acta de defunción, sabía que era Verneuil-sur-Avre, y decidí que por qué no mandar a Biel al mismo lugar. Entonces, otra cosa que yo os puedo contar es que cuando llegué al final de la novela, me fui a ese pueblo y visité la tumba de mi abuelo, un abuelo que no conocí. Visité su tumba, no tenía ya allí, no conocí, estaba enterrado con otra mujer, supongo que era su compañera de vida. Y fue en ese lugar donde yo decidí cuál sería la dedicatoria de La Rueda del Olvido que vais a encontrar en la primera página. Un abrazo. Espero que hayáis estado muy atentos a las respuestas, porque una de ellas es la que os va a poder dar este libro. ¿Cuáles son los personajes favoritos para Cariadiño de La Rueda del Olvido? ¿Cuáles son sus personajes favoritos? Me escribes la respuesta a mi correo y tenéis para participar hasta el 3 de mayo. El día 10 o el 17 de mayo, 1 o 2 semanas después, publicaré una videoreseña en la que conoceremos al ganador de este libro. Muchas gracias por seguirme y no os olvidéis de decir me gusta, dar al dedo. Adiós a todos.